Señor secretario, sírvase llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores, por favor tráigame la campana, que aquí al lado me están haciendo bulla. Amin Hernández Jaime, Andrade, Serrano Hernán Francisco, Barreras, Montealegre Roy Leonardo, Benedetti, Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlein Echeverría Roberto, Enrique Rosero Manuel, que sí, Gerlein Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quirós Doris Clemencia, Barón Cotrino Germán, presente.
Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum decisorio. Muy buenos días a todos los congresistas, a los asistentes. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día para la sesión del martes 10 de octubre del 2017. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, anuncio de proyectos. Y sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se dañó el cuerpo. Entonces, vea, 8. ¿Nos ayudas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Yo también. Entonces, despacho un alcalde, usted listo, presente. ¿Aprobamos el orden del día, sí o qué? No, pero muy tarde. Venga, pues no se me vaya. Consideración del orden del día y lo apruebo. En consideración del orden del día, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Siguiente punto. Siguiente punto del orden del día. Consideración y aprobación de actas. Señor presidente, me permito informarle que están publicadas en la Gaceta el acta número 12 del 12 de septiembre del 2017, en la Gaceta 793 y el acta número 13 del 19 de septiembre en la Gaceta 873. En consecuencia, puede someter a consideración las actas 12 y 13. Consideración las actas leídas, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, las aprueba la comisión. Han sido aprobadas por unanimidad, señor presidente. Siguiente punto del orden del día. Punto del orden del día, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de acto legislativo 13 del 2017 Senado, 265 del 2017 Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. Doble instancia, proyecto de acto legislativo que está en segunda vuelta. Señor presidente, al respecto me permito informarle que en sesiones pasadas el honorable senador Eduardo Enríquez Maya, quien fue designado ponente, rindió la ponencia, pero en sesión pasada solicitó, de conformidad con la carta enviada por el presidente y vicepresidente de la Corte Suprema, que renunciaba a la ponencia. La presidencia definió una comisión accidental integrada por los honorables senadores Vivian Morales Hoyos, coordinadora, Carlos Fernando Motova Solarte, Paloma Valencia, Doris Clemencia Vega, Alexander López, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Claudia López Hernández y Roberto Gerlain, para que estudiaran el tema y rendieran un concepto al respecto. Si su señoría considera pertinente, damos lectura al informe o a la proposición con que termina el informe. Además, informarle que la coordinadora de esta comisión accidental está presente desde muy temprano, señor presidente. Sírvase, señor secretario, leer en su integridad el informe presentado por la subcomisión. Informe, Comisión Accidental, Proyecto de Acto Legislativo 13 del 2017, Senado 265 del 2017, Cámara, por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. Senador Rubén Rodríguez, presidente. Comisión Primera Constitucional. En cumplimiento del honroso encargo que nos impartió la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado de la República, nos permitimos rendir informe sobre la solicitud presentada por el magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la que dicha corporación judicial solicita a esta célula legislativa que no se siga con el trámite del acto legislativo de la referencia y consecuentemente ordene su archivo.
En referencia al proyecto de acto legislativo 13 del 2017, Senado 265 del 2017, Cámara, por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria debido a las condiciones actuales de las cuales atraviesa la rama judicial. Respecto de dicha misiva, los senadores firmantes consideramos que debe darse continuidad al trámite de la iniciativa. Las difíciles circunstancias que atraviesa la rama judicial antes que motivar el archivo del proyecto son prueba urgente de la necesidad inaplazable de adelantar una reforma sobre el sistema de juzgamiento de los congresistas de conformidad con el exhorto que desde el año 2008 ha hecho la Corte Constitucional a este Congreso sobre la importancia de acoger las disposiciones convencionales sobre la doble instancia. En este interés coinciden la mayoría de autores del proyecto de acto legislativo, el ministro de Justicia y del Derecho Enrique Gil Botero, el ministro del Interior Guillermo Rivera Flores, los senadores Roy Barreras, Armando Benedetti, Luis Fernando Duque, Carlos Fernando Motoa y el representante Humprey Roa Sarmiento. Comparten la preocupación de la Comisión Accidental y acompañan la decisión de seguir adelante con el trámite del proyecto. Sumado a lo anterior, los congresistas consideramos que la iniciativa debe ser estudiada por la Comisión Primera del Senado de la República por las siguientes razones. 1. Necesidad de continuar con el trámite de la iniciativa. El proyecto de acto legislativo bajo estudio atiende a la necesidad de adoptar la normatividad vigente sobre única instancia en el juzgamiento de los congresistas a las obligaciones suscritas por el Estado colombiano en materia de derechos humanos. En particular, el proyecto acoge lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José, aprobada mediante Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, que reconoce en su artículo 8 el derecho de impugnación de los siguientes términos. Artículo 8, garantías. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso. Toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Concesión de inculpado del tiempo en los medios adecuados para la preparación de su defensa. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el culpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal, de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar la luz sobre los hechos. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni declararse culpable y derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que es necesario para preservar los intereses de la justicia. Asimismo, el derecho de impugnación es igualmente conocido por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos mediante Ley 74 del 26 de diciembre de 1968, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Toda persona son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con la debida garantía por los tribunales competentes independiente e imparcial establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación
de carácter penal formulado contra ella por la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil, la prensa o el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios que por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional o en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de vida privada de las partes o en las medidas estrictamente necesarias en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. Pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exijan lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o la tutela de menores. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma la inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad conforme a la ley. Todo proceso, durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a plena igualdad de las siguientes garantías mínimas. A ser informado sin demora en un idioma que comprenda en forma detallada la naturaleza o causa de la acusación formulada contra ella, a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y comunicación con defensor de su elección, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a hallarse presente en el proceso y defenderse personalmente o ser asistida por defensor de su elección, o ser informada si no tuviera defensor de los derechos que le asiste a tenerlo, y siempre que el interés de la justicia lo exija, que se le nombre defensor de oficio gratuitamente si careciera de medios suficientes para pagarlo, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener comparecencias de los testigos de su cargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo, a ser asistida gratuitamente por un intérprete y no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal, a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni confesarse culpable. En el procedimiento aplicable a los menores de edad, a efectos penales se tendrá en cuenta las circunstancias y la importancia de estimular su readaptación social. Quinto, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme lo prescrito por la ley. En concordancia con lo anterior y con las normas superiores, debe el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. La Corte Constitucional ha expresado en varias oportunidades la necesidad de garantizar a los congresistas del derecho de impugnación, el derecho de la doble instancia y a la separación de las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso. Al respecto, se han proferido más de 20 la sentencia C-545 del 28 de mayo del 2008 y C-792 del 29 de octubre del 2014. Han coincidido en afirmar esos derechos, incorporando el exhorto al Congreso de la República para que en un año después de la notificación de la sentencia regulara el derecho a impugnar toda sentencia condenatoria. Conveniencia de continuar con el trámite de la iniciativa. El Congreso de la República asumió el estudio de esta iniciativa el 21 de marzo de 2017 y agotó su discusión en primera vuelta el 14 de junio del 2017. En consecuencia, el proyecto de acto legislativo se encuentra cerca de concluir su trámite en el Congreso de la República, razón por la cual interrumpir su trámite en este momento sumaría la propuesta de la lista de fracasados intentos de regular esa materia y por esta vía demoraría aún más el cumplimiento de las obligaciones convencionales, constitucionales y jurisprudenciales expuestas arriba. La ponencia para quinto debate fue presentada por el senador Orlando Enríquez Maya el 1 de septiembre del 2017 y hasta el momento no ha sido discutida por la Comisión Primera. Es urgente que la Comisión Primera asuma el estudio de la misma cuanto antes, toda vez que el proyecto debe ser aprobado antes de terminar el presente periodo legislativo. Conclusión. Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa, solicitamos a la Comisión Primera del Senado de la República continuar con el trámite del proyecto de acto legislativo 13 del 2017, Senado 265 del 2017, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 186, 234 y 236 35 de la Constitución Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria de conformidad con la ponencia radicada de los honorables senadores firman Vivian Morales, Carlos Fernando Motoa, Paloma Valencia, Doris Clemencia Vega, Alexander López. Está leído el informe, señor presidente. ¿Quiere la Comisión Primera del Senado acoger la recomendación de la subcomisión contenida en el informe que acaba de leerse, en el sentido de continuar con el trámite de este proyecto de acto legislativo? Vamos a votar, si quieren.
Sometámoslo a votación. Sometámoslo a votación para que... Vamos, para avanzar, sí, vamos a abrir el registro. Señor secretario, sírvase a abrir el registro para votar la decisión de la comisión en el sentido de acoger o no la recomendación hecha por la subcomisión. Está abierto el registro. Honorables senadores, pueden votar. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación. Sírvase a anunciar el resultado. Señor presidente, el informe de la ponencia ha sido acogido por la comisión primera con el siguiente resultado. Por el sí 11, por el no 1. En consecuencia, señor secretario, sírvase leer la proposición con que termina el informe de ponencia. Sí, señor presidente. Con fundamento en las razones explicadas, propongo a la Comisión Primera Constitucional del Senado dar primer debate en el segundo periodo ordinario, de acuerdo con el artículo 375 de la Constitución Política, el proyecto de acto legislativo 13 del 2017, Senado 265 del 2017, Cámara, por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementa el derecho a doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria de acuerdo con el pliego de modificaciones adjunto. Está leída la proposición, señor presidente. En consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Abra el registro, señor secretario. Ya. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe. Señor presidente, todos los senadores presentes ya han votado. Si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, secretario, informe el resultado.
Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 11, por el no 1. A proceder con la lectura del articulado. Vamos a votar cada uno de los artículos, pero vamos a permitir que el señor ministro de la Justicia haga una intervención antes de proceder a hacer ese debate y esa votación de los artículos. Señor ministro, muchas gracias por estar aquí. Tiene el uso de la palabra. Señor presidente, honorables senadores, realmente yo lo que quiero señalar es la importancia que tiene este proyecto para la democracia, no solamente para el Congreso. Este proyecto es el reflejo fiel de un Estado constitucional, de un Estado social de derecho, de un Estado que igualmente está en mora desde hace bastantes años de dar cumplimiento a imperativos del ordenamiento internacional. Aquí tenemos que ser claros. Por la situación que se presentó en la Corte Constitucional, por unos lamentables y nefastos hechos que han marcado y han generado un impacto en la sociedad colombiana, no puede dar al traste con esta iniciativa de reforma constitucional. Y no puede hacerlo pese a la carta que ha mandado la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que se archive el proyecto, lo cual es respetable, pero desde luego que no compartimos desde ningún punto de vista, porque es que el derecho a la doble instancia no es una dádiva. Aquí no se está otorgando un regalo, aquí no se está dando ninguna generosidad. La doble instancia precisamente es un derecho, es una garantía y es un principio. El Congreso de Colombia está en mora hace más de 20 años en dar cumplimiento a la Convención Americana y a honrar su palabra en la ratificación de esa convención. Desde otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972, en el artículo 8, indica como un imperativo no solamente jurídico, sino de monárquica, el derecho, el principio y la garantía a la doble instancia. El Pacto Internacional sobre Derechos Políticos, ratificado en 1969, e igualmente la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014, han mandado no solamente a nivel externo y a nivel supranacional, sino a nivel nacional, la necesidad de tener la doble instancia. Vemos cómo se ha exhortado al Congreso para que precisamente se pronuncie sobre esta materia. Yo los invito a que respetemos la exhortación o la carta protocolaria de la Corte Suprema de Justicia, pero que continuemos en este importante debate, en aprobar y darle curso a esta iniciativa de reforma constitucional, porque es que estamos en el ojo y en el incumplimiento de la concordancia del derecho internacional. Más temprano que tarde, porque en este momento hay en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana asuntos de esta naturaleza que pondrían al Estado colombiano en una situación de incumplimiento. Y si no lo queremos hacer nosotros a motu propio, nos lo van a hacer desde afuera, hacerlo a la fuerza. No olvidemos que es que la Corte Interamericana, en virtud del control de convencionalidad, puede obligar a un Estado a reformar su Constitución. Hoy el juez nacional no está solo sometido al control de legalidad, al control de constitucionalidad, que ese era el derecho clásico, sino al control de convencionalidad.
en el año 2006, en el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile, la Corte Interamericana obligó al Estado chileno a reformar su constitución. Hoy podemos advertir cómo ya desde 1946 Otto Bachov señalaba, y la doctora, la gran constitucionalista, doctora Vivian, lo sabe, cómo a veces hay normas inconstitucionales dentro de la Constitución. Y allí, en ese entendimiento, vamos a ver que está próximo inclusive a resolverse, creo que en el mes de noviembre, un asunto de esta naturaleza frente a la ausencia de doble instancia por los congresistas en Costa Rica. Allí yo veo que realmente esa necesidad de poder impugnar la sentencia y la doble instancia son garantías que deben extenderse a quienes gozan de fuero y están sometidos a un órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria como es la Corte Suprema de Justicia. Para mí es muy importante señalar cómo precisamente el contenido del proyecto, a través de este primer trámite que se ha dado y que propone adicionar 3 artículos de la Constitución Política, el 186, el 234 y el 235, están en consonancia no solamente a los dictados del derecho internacional, específicamente al sometimiento que tenemos frente al sistema interamericano, sino igualmente frente a los preceptos o exhortaciones que ha hecho la Corte Constitucional. Vemos que aquí no se está generando ninguna situación de impunidad. No nos llamemos a engaños. Tener los derechos, las garantías y los principios no es generar impunidad. Ve uno casi que con tristeza cómo a veces se desinforma en medios que uno creería que tienen que generar pedagogía y advertir de una manera un poco estruendosa y con toda falta de síntesis que tener una doble instancia es impunidad. Nada más absurdo, nada más es un gran dislate, nada más ajeno a la verdad. Tener una doble instancia es un derecho, tener una doble instancia es un deber, y tener una doble instancia tiene la impronta de ser un principio. El trámite, señor presidente y señores senadores, que se ha seguido dentro de lo que es la arquitectura, como podría hacerse en el seno de la Corte Suprema de Justicia, y que con tanta filigrana auscultó y nos expuso el presidente de la Sala Penal, la acompañé y la sigo acompañando, porque creo que todos, absolutamente, no solo en las acciones penales, sino en otro tipo de acciones, se debe consagrar la doble instancia. En este entendimiento, respeto, señor presidente y señores senadores, la carta que por circunstancias coyunturales presentó la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero la coyuntura no puede estar sobre lo sustantivo. Lo adjetivo y lo transitorio de un momento aciago de la sociedad colombiana y de la justicia no es un obstáculo o óbice alguno para que los derechos, los principios y los deberes, como es el de la doble instancia, se impongan como una necesidad que estamos precisamente en mora de hacerlo y que nos tiene en una situación de incumplimiento y en una situación de falta a nuestros deberes con el sistema interamericano. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor ministro. Vamos a votar los artículos. ¿Son cuántos artículos, señor secretario? 4, señor presidente, y hay 2 proposiciones aditivas al artículo 186. Vamos a votar los artículos y posteriormente abordamos la discusión de las proposiciones aditivas. Sírvase leer el artículo primero, señor secretario. Artículo primero, adicional al artículo 186 de la Constitución Política, el cual quedará así:
Artículo 186. De los delitos que cometan los congresistas conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. Corresponde a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos. Contra la sentencia que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La primera condena podrá ser impugnada. Continúe con la lectura artículo por artículo. Artículo segundo, adicionar el artículo 234 de la Constitución Política, el cual quedará así: artículo 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá de un número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas y salas especiales, señalará a cada una de ellas los asuntos que deban conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. En el caso de los aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal y las salas especiales garantizarán la separación de la instrucción y el juzgamiento de la doble instancia de las sentencias y el derecho a la impugnación de la primera condena. La Sala Especial de Instrucción estará integrada por 6 magistrados y la Sala Especial de Primera Instancia por 3 magistrados. Los miembros de esta Sala Especial deberán cumplir los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les aplicará el mismo régimen para su elección y periodo. Los magistrados de las salas especiales solo tendrán competencia para conocer de manera exclusiva los asuntos de instrucción y juzgamiento de primera instancia en las condiciones que establezca la ley. El reglamento de la Corte Suprema de Justicia no podrá asignar a las salas especiales el conocimiento y la decisión de los asuntos que correspondan. Los magistrados de las salas especiales no podrán conocer de asuntos administrativos ni electorales de la Corte Suprema de Justicia ni harán parte de la sala plena. Parágrafo. Los aforados constitucionales del artículo 174 de la Constitución Política tienen derecho de impugnación y doble instancia conforme lo señala la ley. Artículo tercero. Modificar el artículo 235 de la Constitución Política, cual quedará así. Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: actuar como tribunal de acusación. 2. Conocer de derecho de impugnación y del recurso de apelación en materia penal conforme lo determine la ley. 3. Juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, previo el procedimiento establecido en el artículo 175 de la Constitución Política, por cualquier conducta punible que se les impute. Para estos juicios, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada además por salas especiales que garanticen el derecho de impugnación y doble instancia. 4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. 5. Juzgar a través de las salas especiales de primera instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado, ante los tribunales, a los delegados del Fiscal General de la Nación ante la Corte y ante los tribunales, directores de departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misiones diplomáticas o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se les imputen. 6. Resolver a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 7. Resolver a través de una sala integrada por 3 magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisión conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia proferida por los restantes magistrados de dicha sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente artículo, o de los fallos que en esas condiciones profieran los tribunales superiores o militares. 8. Conocer
de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación en los casos previstos por el derecho internacional. Noveno, darse su propio reglamento. Décimo, las demás atribuciones que le señale la ley. Parágrafo. Cuando los funcionarios antes anunciados hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Artículo cuarto. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. ¿Está leído el articulado, señor presidente? En consideración del articulado leído, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Presidente, hay otras proposiciones, inclusive acaban de radicar la senadora Claudia López una proposición para el título, modificando el artículo tercero y un artículo nuevo. Entonces acá. Se excluye del bloque de artículos leídos el artículo tercero para proceder a la discusión de la proposición presentada por la doctora Claudia López. Sigue la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Secretario, sírvase a abrir el registro para votar los artículos. Luego votamos las adiciones. Honorables senadores, ya pueden votar el articulado del proyecto, excepto el artículo tercero, 1, 2 y 4, como están en la ponencia. Pueden votar. Presidente, todos los senadores presentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Presentes han votado, señor presidente. Si su señoría considera, puede cerrar la votación. Cierre la votación y anuncie el resultado. Señor presidente, los artículos 1, 2 y 4, como están en la ponencia, han sido aprobados con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 0. Vamos a discutir la proposición. Páseme esa. Las adiciones. Las adiciones, muéstrame. Sí, las adiciones. Vamos a poner en consideración, señor secretario, vamos a poner en consideración la proposición sobre el artículo tercero presentada por la doctora Claudia López.
Sírvase leer la proposición. Sí, señor presidente. Artículo 3º. Se abre la discusión del artículo 3º. Hay una proposición, sírvase leer. Sí, señor presidente. La autora de la proposición, honorable senadora Claudia López, propone lo siguiente. Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Actuar como tribunal de casación. 2. Conocer el derecho de la impugnación y de los derechos de apelación material penal conforme lo determine la ley. Juzgar al presidente de la República o que haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174 previo el procedimiento establecido en el artículo 175 de la Constitución Política por cualquier conducta punible que se le impute. Para estos juicios la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada además por salas especiales que garanticen el derecho a impugnar la doble instancia. 4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. En el quinto inciso, la honorable senadora Paloma Valencia propone que se suprima. La honorable senadora Claudia López propone que se suprima. Y el sexto pasaría a ser el quinto y le agrega la palabra, la expresión y los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y los procesos penales de los aforados constitucionales de que trata el artículo 251, numeral 1. En el artículo 6º, que sería el séptimo, entonces modifica 1, 3, 4, 5 y 6, y que entonces quedaría 1, 3, 4 y 5. Y en el artículo 8º de la ponencia, que sería el séptimo de la senadora, agrega en el numeral, que sería el numeral 8º de la senadora, agrega darse su propio reglamento y las demás atribuciones que señale la ley. Conocer de todos los negocios contenciosos, perdóneme, yo miro aquí el articulado para... Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno nacional en los casos previstos en el derecho internacional. El 8 sería el 9 y el 9 sería y el 10 sería el 9, señor presidente. Entonces, la senadora está modificando el inciso quinto, lo suprime. Está modificando el inciso sexto del texto y el inciso séptimo del texto. En consideración, la proposición leída tiene el uso de la palabra la doctora Claudia López. Ya hablamos. Gracias, señor presidente. A ver, estas tres proposiciones tienen el mismo objetivo. Y yo pues me ciño a la decisión de la comisión. Yo sigo creyendo, por eso voté en contra, que no era oportuno discutir en este momento este proyecto. Porque si bien la doble instancia no es un privilegio y es un derecho, lo cierto es que a mí me parece inconveniente ir haciendo reformas políticas y judiciales por pedazos. Pero bueno, acepto la decisión de la comisión y intervengo como tal entonces en el proyecto. Francamente yo les diría, si hoy tuviéramos que hacer este tema, yo francamente creo que lo mejor es eliminar la aforitis que existe en este orden jurídico. Ustedes miran la lista de toda la gente con fuero en Colombia. Las democracias inventaron el fuero fundamentalmente para el presidente de la República, pues, en particular en los regímenes presidencialistas, en aras de la estabilidad institucional de la democracia, porque es que concederle, digamos, un fuero, en el caso de los presidentes de la República, que básicamente los hace impunes frente a la ley, pues ese es un privilegio enorme que, entre otras cosas, explica el mar de corrupción en el que estamos. Pero como desafortunadamente ese no es el sentido de este proyecto, en aras por lo menos de mejorarlo y equilibrarlo un poco, hago estas tres proposiciones. Ya lo habíamos discutido en la comisión de ponentes de este proyecto, tal vez la senadora Vivian, Roy, etcétera, recuerden, el senador Motoa
Recuerdo que en ese momento hicimos la reunión sobre este proyecto en su oficina. Y es, no volvamos a cometer el mismo error de que primero tenemos una enorme lista de aforados y segundo a todos los equiparamos al régimen de aforamiento del presidente de la República. Cuando no todos los aforados son de elección popular, pues de lo que se trata de proteger cuando estamos hablando de ese régimen especial. Primero, no equiparar que cualquier cosa que se llame aforado quiere decir que cualquiera tiene el mismo tratamiento especial que el presidente de la República. Eso no creo que tenga lógica institucional. Algo va del presidente o de quienes tienen altas responsabilidades elegidos popularmente en aras de una estabilidad democrática a otros que son funcionarios delegados y escogidos indirectamente. Segundo, no volvamos a cometer el error, y mucho menos ahora, a la luz de todo lo que estamos conociendo, de concentrar todo el poder, la vida y libertad de todos los aforados de Colombia en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No volvamos a cometer el mismo error de diseño institucional de poner, para decirlo de una manera de lenguaje común, todos los huevos en la misma canasta. Y si la canasta se corrompe, como lo estamos viendo ahora, entonces, ¿qué alternativa hay? Entonces, con esos dos, y más un tercer argumento que es, la Corte Suprema ya tiene altísimos índices de congestión en muchos temas. Si volvemos con la enorme lista de aforados que existe a concentrar todo en la Corte, no solamente otra vez le estamos dando todo el poder omnímodo a una misma instancia, sino que además, pues esa instancia puede, aún con este procedimiento de doble instancia, y seguramente mucho más por él, porque implicará un análisis mucho más riguroso, terminar en problemas de congestión. De manera que ni por diseño, porque ser aforado no puede ser exactamente igual al presidente de la República. O sea, algo es el defensor del pueblo y otra cosa es el presidente, por dar un ejemplo. Por no concentración de poder y por no congestión, presento estas tres iniciativas. ¿Qué es lo que pretenden? Un único propósito. Y es que para todos los aforados distintos al presidente y los congresistas, que somos los que somos elegidos por voto popular, donde se puede argumentar, digamos, un tema de estabilidad institucional de la democracia, todos los demás tengan su procedimiento de primera instancia en el Tribunal Superior y el procedimiento de segunda instancia en la Corte Suprema. Con lo cual, resolvemos en parte el problema de congestión, resolvemos en parte el problema de no concentrar todo el poder en una misma entidad, en este caso la Corte Suprema, y tercero, solucionamos, digamos, el equívoco institucional de llamar aforado a cualquiera y otorgarle el mismo régimen que la presidencia. Eso es. Sigue la discusión de la proposición del artículo 3º presentada por la doctora Claudia López. Tiene el uso de la palabra la senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Yo quería decir lo siguiente. Yo creo que aquí estamos ante un proyecto que es muy importante, que es la posibilidad de resarcir los derechos violados de muchos aforados que solo han tenido una única instancia y no han tenido posibilidad de un juicio justo. Sin embargo, yo quiero insistir en lo siguiente. Este proyecto no soluciona el problema, senador Serpa, porque dividir las salas de la Corte Suprema no da un juez independiente. La gracia de la segunda instancia, presidente, es que usted tenga un juez independiente, pero como la Corte Suprema se elige por cooptación, cuando usted la separa, usted tiene o unos jueces que fueron elegidos o que eligieron a los anteriores. Entonces, ahí no hay juez independiente. Eso viola los derechos de la segunda instancia. La segunda instancia, de lo que se trata es de que un juez independiente revise la decisión de primera instancia. Pero cuando usted está hablando de dividir la misma sala de la Corte, senadora Doris, pues usted no puede hablar de independencia, porque la elección de los magistrados de la sala es entre ellos mismos, por cooptación. Entonces eso hace absolutamente nula la posibilidad de que haya independencia. Sobre el tema que propone la senadora Claudia López, yo quería decir lo siguiente. Nosotros tenemos un proyecto que quisiéramos que nos acompañe toda la comisión primera para radicarlo en la Secretaría,
Y se trata de lo siguiente, presidente, hablando de la importancia de poder juzgar a estos magistrados que están cometiendo delitos y de los que se ha sabido, nosotros no podemos modificar las normas penales porque por el principio de retroactividad de la ley penal, pues no hay posibilidades de cambiar para quienes ya están. Lo que sí podemos hacer es mejorar el procedimiento. Entonces una modificación de la ley quinta nos puede permitir incluir una especie de magistrados sustanciadores dentro de la comisión de acusaciones, senadora Vivian, sin modificar ni el juez natural ni nada por el estilo, pero sí una sustanciación del proceso mucho más técnica dentro de la Cámara de Representantes que nos permitiría adelantar esas investigaciones de una manera más transparente. Y por eso creo que si bien la idea del tribunal que ha propuesto la senadora Claudia López y que lo propusimos nosotros en el ya lejano 2014 es muy bueno, eso no nos sirve ahorita porque no tiene consecutividad en esta discusión. De manera que creo que aquí tenemos un debate que hacer en torno a cómo vamos a resolver esto, porque sí lo que no puede pasar es que, digamos que hay una segunda instancia cuando va a haber una segunda instancia puramente formal que no mejora la situación de los procesados. Fíjese, senador Enrique, de lo que se trata. Uno tiene unas sentencias por una corte que estuvo permeada por corrupción y van a revisarla los mismos que fueron o electores o elegidos por esos mismos magistrados. Entonces ahí no hay ninguna posibilidad de transparencia ni de claridad en esos temas. Yo por eso insisto, presidente, en que analicemos el tema de unas alternativas que se pueden incluir, porque, secretario, yo sí le cuento que nosotros sí hemos venido haciendo la tarea de presentar alternativas sobre la segunda instancia en todos los debates, de manera que sí hay consecutividad en ese tema. Gracias. Sigue la discusión de la proposición presentada por la doctora Claudia López. Tiene uso de la palabra la senadora Vivian Morales. Gracias, presidente. Cuando se presentó este proyecto, yo también sugerí algunas propuestas que modificaban la arquitectura que se pretendía dar para garantizar la segunda instancia. Me parecía que podía comenzar en tribunal y subir a la Corte en apelación y luego casación si fuera posible, lo que no hubiera tenido que crear una estructura un tanto complicada y compleja como la que se está creando. Pero bueno, ahí nos reunimos en ese momento con el presidente de la Sala Penal de la Corte, con el ministro de Justicia, y se acordó dejarlo así, y yo creo que ya para esta segunda vuelta, pues viene con unas reformas importantes porque señala esas salas especiales muy distintas de la sala de casación penal, que es donde se va a surtir la apelación, esas salas especiales que tienen una autonomía y que por lo tanto podría de pronto ya para la plenaria señalarse que las salas especiales se nombran, es decir, los magistrados de la Corte nombran a los magistrados de listas que vienen del Consejo Superior de la Judicatura hoy. Entonces, lo que veo es que ya aquí se va haciendo una mayor independencia entre las salas especiales de la de instrucción y la de primera instancia, de la sala de casación penal, que es donde se va a llevar la apelación. No veo en este proyecto esa sujeción o especie de subordinación de las salas especiales que se crean aquí con la única finalidad, una, de surtir la instrucción y otra, de ser el juez de primera instancia. Creo que podría mejorarse ya para la plenaria en torno a esas salas y la forma como se elijan para garantizarles una mayor independencia. Podríamos pasarlo para la plenaria. En cuanto a la propuesta de la senadora Claudia López, sí, siempre es preocupante el número de aforados que tiene la Constitución. En el artículo 235, la Constitución tiene 11 aforados de distinta naturaleza y mezcla todo sin un criterio racional. Yo creo que se podría intentar, pero no como lo pretende la doctora Claudia López, pasando todo el paquete para un tribunal y luego a la Corte, porque responden a distintas razones de ser estos aforamientos. El vicepresidente fue elegido popularmente. Si el presidente tiene un fuero especial, una forma especial, creo que el vicepresidente debe quedar investigado por el fiscal general
y juzgado en la Corte Suprema de Justicia. Me parece a mí que el vicepresidente, los ministros, el procurador, el contralor, los embajadores, los gobernadores, generales y almirantes, sí me parece que deben seguir manteniéndose de fuero ante la Corte Suprema. Lo que sí no me parece es que los fiscales delegados del fiscal general, los fiscales ante los tribunales, los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, no tienen ninguna razón de mantener un fuero tan particular. Entonces lo que podríamos hacer es aprobar como viene en la ponencia y proponer para la plenaria un criterio racionalizador de ese fuero. Es decir, si es por elección, como el vicepresidente, me parece que sí debe ser juzgado en la Corte Suprema, me parece que los ministros también y los embajadores, los gobernadores, porque un gobernador juzgado por el Tribunal Superior que va a coincidir con la jurisdicción de su departamento, pues no es claro, él debe ir a la Corte, además así viene desde la Constitución del 86. Y los almirantes y generales también me parece que deben ir ante la Corte. Pero sí hay una cantidad de delegados del procurador, de delegados del fiscal, que no les veo ninguna razón para que sean juzgados en primera instancia en la Corte Suprema, y podríamos mirar un criterio, pero no podríamos de entrada aprobar una propuesta como la de la senadora Claudia López, porque todavía ahí no está el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio para esa selección? Pero sí creo que se debe depurar esa lista. Además, las salas que se crean son 9 magistrados, 6 en la sala de instrucción y 3 en la sala de primera instancia, que nos hace ver que no va a ir todos estos casos ya a la sala de casación penal, que sin duda tiene una carga laboral muy grande, como la tiene el fiscal general de la Nación, que creo que tiene unos 1.200 a 1.500 casos de aforados en nivel de fiscal delegado ante la Corte, lo que es también una carga muy grande para la fiscalía, para el fiscal general que tiene esos casos a través de sus fiscales delegados ante la Corte. Entonces yo propondría, para darle viabilidad al proyecto, que realmente sí me preocupa que los tiempos no nos den, y que es un proyecto urgente e indispensable. Hay que ajustarse a los mandatos convencionales y a los compromisos internacionales de Colombia, y hay que quitar cuanto antes el poder omnipotente que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que precisamente los hechos que han sucedido, los hechos dolorosos y lamentables que hemos visto de corrupción, responden en una parte, no digo en todo, a un diseño institucional que les dio muchísimo poder en las manos. Y es claro que cuando una autoridad tiene tanto poder sin tener que rendir cuentas ni control de ninguna especie, tiende a abusar de ese poder. Y esta limitación de la doble instancia, yo creo que sí hubiera permitido o hubiera evitado tantos desafueros de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sigue la discusión de la proposición presentada por la doctora Claudia. El señor ministro quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la doctora recoge mucha parte del pensamiento. Igualmente creo que es una posición ecléctica que va también, digamos, recogiendo las posiciones o los planteamientos de la proposición y de la doctora, y yo creo que estoy completamente de acuerdo. Podríamos dejar para más adelante hacer esa decantación y reducir esos aforados de acuerdo a un criterio de racionalidad. La segunda instancia me parece igualmente, aunque sea dentro de la estructura interna de la Corte, no se mantiene. Yo creo que allí no podemos mirar como el criterio orgánico, sino un criterio funcional, y en ese orden de ideas yo creo que lo que dice la doctora Vivian, yo lo comparto plenamente, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el doctor José Obdulio Gaviria. Gracias, señor presidente. Yo anticipo que voy a votar favorablemente, o estamos votando favorablemente el proyecto, sabiendo que es malo, muy malo. Aquí me puse por pura curiosidad, doctora Vivian, a mirar la Corte Suprema de Justicia de Argentina. 9 miembros. ¿Sabe el presidente qué edad tiene actualmente? 62 años. Y termina su periodo en el 30.
Aquí hay una magistrada que tiene 74 años, hay otro que termina su periodo en el 33, tiene 58 años actualmente. 9 miembros. 9 miembros. Yo de memoria no recuerdo el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero de pronto son los mismos. No tienen ninguna función de juzgamiento distinta a la del presidente. Son cortes de casación y dijéramos cierre. ¿Cuántas cortes tiene los Estados Unidos? Esa no tiene Consejo de Estado, no tiene Corte Constitucional, no tiene Consejo Superior de la Judicatura, no tiene Consejo Electoral. Entonces dirán, no, entonces lo que pasa es que hay muchos jueces, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo, todo Nueva York, todo el distrito tiene 300 y pico de jueces y están al día. No hay uno solo atrasado en decisiones. Nosotros vamos a hacer la cuenta pasito a pasito como la canción, a ver si somos capaces de memoria. La Corte Suprema creo que tiene 23 miembros. 81 magistrados. Más métales 51 nuevos que ayer se crearon, más métales 9 más aquí hoy. Oh, nuevos. Hay unos que son nuevos. O sea que es mucho más el número de magistrados que de senadores, pero nos quedan faltando el Consejo de Estado, nos queda faltando el Consejo Superior de la Judicatura. Estamos enloquecidos, nosotros estamos enloquecidos. Esto es una cosa absolutamente caótica, esto no tiene sentido. Por eso, varios hemos hablado de que esto ya es un desmadre tal, eso en teoría constitucional tiene nombre, y no tiene solución distinta, sino que una solución radical, y es volver al constituyente. Pero, como esa es la solución definitiva, pues dijéramos la que más o menos nos podría responder a todos estos problemas, pues entonces aprobemos este tipo de normas mediocres o malas, para salir de un impasse. ¿Cuál es el impasse? Es que hay un magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia que mereció carátula de la revista Semana, que era un héroe de la lucha antiuribista, etcétera, etcétera, metido en la cárcel. Hay otro que se acaba de retirar por 2 meses. Hay otro que ya ha estado en la Comisión de Acusaciones y fue presidente no solamente 2 veces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino que fue presidente también de la Corte Suprema de Justicia, fue aquí exaltado con carátula también de la revista Semana como el magistrado de la paz, etcétera, etcétera. Y sean criminal, una banda criminal. Entonces la cosa es demasiado grave, evidentemente, y por lo tanto hay que darle salidas de estas. Pero yo sí repito, o anuncio más bien, lo vengo diciendo desde el año 2009 sistemáticamente, una pequeña constituyente con tema específico de la justicia, dedicada seriamente y con, digamos, el reconocimiento de toda la experiencia y de toda la sabiduría de nuestras, por lo menos de nuestra jurisprudencia, no digamos de las Cortes, para reordenar a través de una sola Corte Suprema de verdad, que reúna salas especializadas, un sistema judicial para los llamados hoy aforados. Mire, yo he estado siguiendo, por ejemplo, el caso de Guatemala, lo estaba adelantando la justicia animada por un ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y en una misión de las Naciones Unidas. Allá no, la Corte no juzga
el Congreso desafora, pero nada más. El caso último del Ecuador, no sé si lo miraron, con el vicepresidente, yo no he mirado quién es el competente para el juzgamiento del vicepresidente del Ecuador, pero sí vi que fue desaforado, pero yo entiendo. Y por ejemplo, recuerden el caso Nisman, que es un caso muy interesante, porque entre otras cosas va a volver ahora a las primeras planas de la justicia mundial. Nisman, un fiscal argentino que estaba conociendo el famoso asunto de Irán y el atentado terrorista contra la sinagoga, Nisman iba a acusar a la presidenta, o presidente, perdón, se dice es presidente, a pesar de que sea mujer, se dice presidente y después le explico por qué. Y le iba a iniciar un proceso, y entonces yo miré a ver, bueno, ¿ante quién va a ir a Nisman a acusar al día siguiente? Ante un juez. Ante un juez. Lo mataron esa noche. Y en general, yo por ejemplo, recuerdo que aquí ha habido proyectos respecto a este tema, pensando en la doble instancia, que tienen como cierta lógica. Bueno, está bien, queremos un juez de cierto relieve para congresistas, Tribunal Superior de Bogotá, denle esa competencia exclusiva, distinta a que no, que es que el delito fue cometido en Antioquia, entonces sería el Tribunal Superior de Antioquia, no, Tribunal Superior de Bogotá. Con un problema, que tendría segunda instancia la Corte Suprema de Justicia, y es que la Corte Suprema de Justicia es de casación. Entonces, pensemos todo eso. Yo sé que por ahora, hoy, esto es, dijéramos, arar en el desierto, pero para un futuro gobierno, que comience a partir del 7 de agosto del 2018, yo creo que sí hay que plantear una coalición que seriamente dedique su esfuerzo a través de una pequeña constituyente a retornar a la lógica, al sentido común. La doctora Vivian acaba de recordarnos que es que varias normas del 86 son mucho más. Nosotros hemos tenido el Consejo de Estado como una especie de anomalía extraña nuestra, porque el Consejo de Estado francés era un Consejo de Estado del Ejecutivo. Y entonces cualquiera que pretenda, hoy celebrando, el doctor recuerda, está celebrando 200 años de la primera sesión del Consejo de Estado, pues diría, no, pero ¿cómo vamos a acabar con el Consejo de Estado? O la máxima y consagrada institución de 1991 de la Corte Constitucional, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí hay que volver a repensar el Estado y sobre todo la rama de la justicia, porque lo que nosotros estamos creando o creamos realmente es monstruoso. Tanto es así, yo no sabía, la doctora Vivian Morales nos cuenta que hay 1500 procesos. Eso no tiene, eso es inaudito. Entonces, ¿acaso es que la administración, dijéramos la cúspide y la cúpula de la administración pública colombiana es de criminales? Porque si hay 1500 procesos, algo está andando mal. Por ejemplo, puede ser que se le dé curso a denuncias, digámosle, arriesgadas, por no decir absurdas y por no decir injustas y por no decir criminales ella en sí mismo. De manera, entonces, señor presidente, que voto juiciosamente como vote la mayoría para que salga este proceso, este proyecto, pero recordándoles que será plataforma política nuestra una revolución, con esa palabra exactamente, de la justicia para el año 2018. Sigue la discusión de la proposición. Tiene el uso de la palabra el doctor Roy Barreras.
Gracias, presidente. Bueno, creo que el senador José Obdulio Gaviria ha expresado razonables argumentos por los cuales la mayoría de nosotros acompaña este proyecto. Pero no pueden dejar de resaltarse sus palabras, sobre todo porque tiene gran razón al advertir que la crisis de la justicia, la crisis estructural, señor ministro, no la crisis coyuntural, requiere esas reformas estructurales de fondo, reformas en las que el señor ministro ha venido ahondando en las últimas semanas y anunciándole un poco al país las buenas intenciones que, me temo por razones de tiempo, no por voluntad del ministerio, se quedarán en eso, digamos, en las buenas intenciones, porque ni los cronogramas legislativos, ni las condiciones políticas, ni la coincidencia con el año electoral permitirán las reformas que merece el país. Por eso tenemos que avanzar en propuestas que resuelven la urgencia, que resuelven el cuadro crítico, que resuelven la emergencia, un poco como si los pasajeros de algún pequeño bote están naufragando y uno empieza a preguntarse las causas, la mala calidad del bote, las grietas, la mala calidad del motor, la ausencia de un muelle cercano, la necesidad de salvavidas. Todo eso es cierto, pero mientras tanto hay que hacer algo para evitar que se ahoguen los pasajeros. Y probablemente esas medidas, calafatear un poco ese bote, no resuelve los temas de fondo, pero tenemos la obligación de atender la emergencia. Y una de esas emergencias es la total minusvalía del poder legislativo, que es eunuco, que es frágil, que está amenazado por los demás poderes y que difícilmente puede ejercer con independencia y autonomía sin el riesgo de ser arrodillado por el hecho de no tener siquiera, como se ha dicho tantas veces, el derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo y cualquier congresista del mundo a la apelación y a la doble instancia. De manera que anuncio también mi voto positivo, pero coincido también, senador José Obdulio Gaviria, con usted, con el senador Horacio Serpa, y creo que con muchos de los que están aquí, en que cualquiera que sea el próximo gobierno, ante la necesidad de esa reforma estructural, y no solo de la justicia, sino también de la política, porque si este Congreso es incapaz de ofrecerle al país unas nuevas normas que depuren la política, que cambien las reglas de juego perversas, y tengo que volver a decirlo, las reglas de juego heredadas para el ejercicio de la política son las que construyen un miasma clientelar, un pantano clientelista. La norma hoy existente es la que establece la inevitable aparición de la microempresa electoral, de la compra y venta de votos, de la penetración en las listas de los dineros del narcotráfico y de la corrupción de los carteles de distinta índole. Hoy en la Cámara de Representantes está pendiente de su tránsito, congelado, demorado, atrasado, bloqueado, saboteado, el texto de la reforma política. Y si este Congreso es incapaz de ofrecerle a Colombia y a su democracia unas nuevas reformas, este Congreso no será digno de ser reelegido. Y digo más, cualquiera que sea el próximo gobierno tendrá la obligación, pero también el respaldo popular para convocar una constituyente. Probablemente el próximo Congreso sea, senador Rangel, tan efímero como el del 91. Porque por supuesto una constituyente convocada por cualquiera que sea el próximo presidente, con el necesario propósito de reformar la política y la justicia, pues lo primero que hará será revocar el Congreso, hijo de las prácticas antiguas. Eso porque el Congreso no ha sido capaz de hacer las reformas necesarias, y cuando las hizo, porque las hizo en materia de justicia, las Cortes, por distintas vías en su momento, lo impidieron, y el gobierno también, el Ejecutivo, que le dio un golpe de Estado a la reforma a la justicia, en un receso
de verano, de junio a julio, cuando no podía ejercerse el poder del Ejecutivo contra el poder mayoritario del Legislativo en unas objeciones que fueron motivo de gran disputa y que en su momento le dieron la razón a Schmidt sobre Kelsen, dándole un segundo tiempo a esa gran discusión de los teóricos alemanes del derecho en la República de Weimar, y que terminó, por supuesto, con crear en el primer tiempo al constitucionalismo moderno gracias a Kelsen, pero aquí, gracias a ese golpe de Estado, se impuso de nuevo Carl Schmitt. Creo que la constituyente es inevitable, pero entre tanto, por supuesto, hay que avanzar no solo en esto, ministro, sino en otra cosa que yo le he pedido en privado al gobierno, pero es hora de hacerlo en público. Hemos creado la JEP, discusión larga que tuvimos ayer. Hay muchos desacuerdos, por supuesto, no los voy a traer, pero hay una cosa en la que me parece que estamos todos de acuerdo, y es que ese tribunal, como los demás, necesita quien lo juzgue, no puede ser omnímodo, omnipotente, el poder absoluto se corrompe absolutamente, y no está establecido quien lo juzgue. Por eso me parece urgente la creación del Tribunal de Aforados, y por iniciativa parlamentaria está radicada la norma que modifica la ley quinta para que la inútil comisión de acusaciones le dé paso a ese Tribunal de Aforados. La hemos conversado inclusive con senadores del Centro Democrático, con el senador Amin, con distintos de ustedes. Me parece que es urgente. Yo esperaría que el gobierno le imprima un mensaje de urgencia a ese proyecto para decirle al país que no hay colombianos que no tengan quien los juzgue, y que incluso los magistrados de la JEP tendrán quien los juzgue. Por las mismas razones de agenda legislativa apurada que vamos a aprobar hoy este proyecto, me parece indispensable que el gobierno adopte y asuma el mensaje de urgencia como instrumento para darle vía libre a este Tribunal de Aforados, que no sé si ha llegado ya a la comisión primera o no ha llegado, señor secretario, porque me parece importante sacarlo adelante. Y claro, en esa constituyente seguramente, senador José Obdulio, vamos a estar de acuerdo en figuras como una corte única de cierre con sus salas, incluyendo la sala constitucional, una corte que no tenga funciones electorales, que seguramente regrese al menos imperfecto de los modelos, que es la cooptación. Yo defenderé entonces los magistrados vitalicios, que no tengan como vocación litigar contra quienes fueron sus juzgados, ni tengan como vocación salir de la corte y ejercer su poder para ofrecer sus servicios a los particulares, lo que ya hace indigno ese ejercicio desde la perspectiva del más alto magistrado, que sea la cumbre del derecho y que termine su honrosa vida precisamente como magistrado de una corte que sea verdaderamente suprema, una corte por cooptación y vitalicia como ocurre en otros lugares. De manera que le apuesto a las dos cosas, a la aprobación de este proyecto, o más bien a las tres, a la aprobación del Tribunal de Aforados, y nos encontraremos en esa constituyente. Muchas gracias, señor presidente. Una interpelación de 2 segundos para el doctor José Obdulio. Se dice presidente porque es un participio activo. Por ejemplo, actuar, actuante. Presidir, presidente, siempre, en cualquier caso. Otros 2 segundos para el doctor Roy. Es que no quise corregir al senador José Obdulio por edad, dignidad y gobierno, pero ya que recae en el error, me toca para que los estudiantes de primaria y de secundaria de Colombia no cometan ese error. No, es todo lo contrario. Una cosa es el cargo, que por supuesto es el cargo de quien preside, presidente, y otro caso la investidura ya encarnada, porque según ese acerto usted no podría decir gobernadora ni alcaldesa, sino senadora, y tendría que decirle a quien tiene usted a su derecha, senador Paloma Valencia, y no senadora, alcaldesa, gobernadora, senadora y presidenta. Ese debate lo terminamos una vez aprobemos este proyecto. Sigue en discusión la proposición, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. De la senadora Claudia López, por favor, abra el registro.
La proposición de la senadora Claudia López, que propone modificaciones al artículo 3º. Pueden votar, honorables senadores, la proposición de la senadora Claudia López al artículo 3º. Andrés, llámeme al senador Motoa y al senador... A llamar a Motoa. ¿Cómo? ¿Quiénes votaron que sí ahí? ¿Quiénes han votado que sí? ¿Erley y López? ¿Erley? ¿Erley? Roy, ¿votaste sí? Secretario. ¿Ya cuadraron de Erley? Secretario, Ya viene Motoa que lo mandé llamar para que no me... Y pues dice llega ahí. Ah, bueno, ya, listo. Sí, pero si mandé llamar a Motoa, pues apenas llegue. ¿Sí viene? ¿Sí viene? Bueno. Señor presidente, todos los senadores presentes en el recinto han votado. cierra el registro. Puede cerrar la votación. Se cierra la votación, por favor, indique el resultado. Señor presidente, la proposición de la senadora Claudia López ha sido negada con el siguiente resultado: por el sí 3, por el no 11. Votación requerida, mayoría absoluta en segunda vuelta, o sea que ha sido negada. Vamos a poner. Secretario, hay otra proposición sobre el artículo 3º. Esta, la del senador Rangel, es aditiva al artículo 3º, señor presidente. Vamos a votar entonces el artículo como viene en la ponencia. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Abre el registro para votar el artículo 3º como viene en la ponencia. Pueden votar, honorables senadores, el artículo 3º como viene en la ponencia. Faltan 9 senadores por votar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Falta uno. 1, 2, 3, 4, 5. Senador Alexander, ayúdenos con su voto. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, por favor anunciar el resultado. Señor presidente, honorables senadores, el artículo 3º, como viene en la ponencia, ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 1. Vamos a votar las proposiciones aditivas. Dos de la doctora Paloma y una del doctor Alfredo Rangel. Y dos de la senadora Claudia López, que por supuesto si no está no la sometemos a consideración. Sonido para el senador Roy, que el presidente le dio la palabra. Gracias, presidente. No, como aquí hubo, senador Jaime, todos sabemos, digamos, un
traspiés en la construcción de la ponencia, con renuncia incluida en su momento del ponente, es natural que la construcción del texto definitivo merezca seguramente adiciones, proposiciones. No conozco el sentido de las distintas proposiciones, pero sugiero lo siguiente: ¿por qué no nos aplicamos juiciosamente a construir la ponencia como debe ser y revisamos estas proposiciones que seguramente merecen todo el detalle para no despacharlas ahorita por la prisa, votarlas negativo o positivo? Dejemos esto para la ponencia. Yo no las conozco, pero seguramente son importantes y me ofrezco a apoyar y ayudar el tema porque vale a enriquecerla, pero yo sugeriría que las dejen como constancias y avancemos y hagamos una buena ponencia. No, pero es que hay que hacer una ponencia para el siguiente debate. Hagamos la ponencia de todos. Doctor, para una interpelación de la doctora Paloma. Senador, lo que pasa es que si no las votamos se cae la unidad de materia. Entonces es preferible votarlas aunque se rechacen, que permite revivirlas. Vamos a votarlas. Secretario, sírvase leer las proposiciones, sobre el artículo tercero, sobre el primero. Lea sobre el artículo primero una aditiva. Sí, señor presidente. Para el artículo primero hay dos adiciones formuladas por la senadora Paloma Valencia, los senadores del Centro Democrático. Adiciones del artículo 186 de la Constitución. La segunda instancia para los abogados ante la Corte Suprema de Justicia estará a cargo de un tribunal de apelación conformado de la siguiente manera: 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegidos por la Sala Plena, 2 magistrados del Consejo de Estado elegidos por la Sala Plena, 2 magistrados de la Corte Constitucional elegidos por la Sala Plena, 1 magistrado que sea elegido por las tres facultades de Derecho acreditadas como alta calidad, que obtengan el mayor puntaje promedio en las pruebas de Estado en el periodo donde se elija. El periodo de estos magistrados será de 3 años sin posibilidad de reelección. Parágrafo: si en un término de 3 meses no fuera elegido, el magistrado corresponderá al presidente de la República en el plazo de 1 mes designar al nuevo magistrado. Y un parágrafo: adiciónese el artículo 186 de la Constitución. La segunda instancia para todos los aforados corresponderá a un jurado de conciencia integrado por ciudadanos. Están leídas las dos proposiciones aditivas al artículo primero, señor presidente. En consideración las dos proposiciones leídas, que tiene como propósito adicionar el artículo primero del proyecto. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Ahora el registro, señor secretario. Pueden votar, honorables senadores. Pueden votar, honorables senadores. Senador Benedetti, su señoría, le rogamos el favor, regístrese y vote. ¿Quién falta? Está uno. Senador Galán, si nos colabora con su voto. Señor presidente, todos los senadores presentes, como lo ordena el reglamento, han votado. Puede cerrar la votación. Se cierra la votación, anuncie el resultado. Valencia han sido negadas con el siguiente resultado: por el sí 4,
por el no 10. Siguientes proposiciones. ¿De qué artículo? ¿De qué artículo? ¿Y esta? Y este es el título. No, pero digámoslo así. Y estas tradiciones. No, entonces Señor presidente, el senador Alfredo Rangel y el Centro Democrático han radicado una proposición aditiva al artículo 3º y señoría lo considera, le damos lectura. Lea la proposición. Parágrafo transitorio. De manera excepcional, dentro de los 5 años siguientes a la entrada en funcionamiento de las salas especiales de la que trata el presente acto legislativo, la sala especial de primera instancia podrá, a solicitud de los interesados, revisar las sentencias condenatorias que en única instancia hubieran sido proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Está leída la proposición, señor presidente. Adición al artículo 3º. Tiene el uso de la palabra el proponente, el doctor Alfredo Rangel. Bueno, la doctora Vivian va a presentar un impedimento. Gracias, presidente. Presento el impedimento por cuanto mi esposo fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en única instancia por falsa denuncia y ese artículo podría favorecerle. Entonces yo realmente me retiro de una vez del debate porque sé que tengo un impedimento. Tiene el uso de la palabra el doctor Alfredo Rangel. Presidente, esta proposición tiene como objeto pues restañar el daño que se ha hecho a muchos aforados que en el pasado no pudieron tener una doble instancia. Se trata de que si a esos aforados se les violó ese derecho fundamental a la doble instancia, pues puedan acceder a ella. Los derechos fundamentales son atemporales, no pueden tener límite en el tiempo, ni hacia adelante ni hacia atrás. Por esa razón, podríamos hablar que es válida la retroactividad de esta ley. Se trata no de generar impunidad ni mucho menos, se trata de hacer justicia, y también se puede hacer justicia hacia el pasado. Hay muchas condenas que en su momento pues no tuvieron la oportunidad de ser revisadas. Fueron unos jueces que en una única instancia pudieron haberse equivocado, porque no son infalibles, la infalibilidad humana no existe, y por tanto habría que corregir eventualmente algunas de esas condenas. Otras probablemente no, otras probablemente podrían ser ratificadas por esta doble instancia, pero que las personas que se le vieron violados su derecho a la doble instancia en el pasado deberían tener la misma condición de igualdad de los aforados que hacia el futuro van a gozar de esa doble instancia. Entonces, en ese sentido, señor presidente, es la proposición que haya justicia también hacia el futuro, pero también hacia el pasado, dado que se trata de un derecho fundamental que debería ser recuperado por aquellos que vieron violado en su momento, se les violó en su momento ese derecho fundamental. Gracias, presidente. Vamos a votar el impedimento de la doctora Vivian Morales. Dice que la razón, pero lo dejo para que lo votáramos. Corresponde hacerlo. Mi esposo fue condenado por falsa denuncia por la Corte Suprema y esta proposición podría beneficiarlo. Tiene el uso de la palabra. Como nos pasó ahora en la JEP, que algunos senadores le pedían la palabra al señor secretario.
Le iba a decir que, en síntesis, para decir la jurisprudencia reinante, en la discusión de los actos legislativos no existen impedimentos. Vamos, señor secretario, ahora el registro para votar el impedimento de la doctora Vivian Morales. Está abierto el registro para votar el impedimento de la senadora Vivian Morales. Cierre la votación. Está cerrada la votación, señor presidente. El impedimento de la senadora Vivian Morales ha sido negado con el siguiente resultado: por el sí 5, por el no 7. En consecuencia, la comisión ha decidido que no está impedida. Doctor Jaime Amín. Sí, un minuto nada más, presidente. Casi en la misma línea del doctor Rangel, para hacer solamente un par de manifestaciones. La primera, que el derecho penal es casuístico y objetivo. Eso podría resultar una paradoja, pero básicamente se trata de que no se juzgan solamente las personas, sino los hechos atinentes que se le endilgan por la comisión de ese delito. En el caso de los aforados, ya lo dijo el señor ministro de Justicia de una manera muy sencilla y directa, todos conservan como ciudadanos las garantías procesales de una segunda instancia. Entonces se trata aquí de que en este proyecto ROY, que finalmente el Congreso da un paso adelante, ¿no?, a pesar de aquella carta de la Corte, en cuanto a fijar unas reglas claras de juzgamiento para los ciudadanos, sean o no aforados, pues qué bueno sería que se le diera una oportunidad a todas aquellas personas que, sin importar la condición ideológica o política o los hechos que se le endilgaron, fueron condenados en única instancia. Muchas gracias, señor presidente. Se cierra la discusión de la proposición del doctor Alfredo Rangel. Ahora el registro, secretario. Pueden votar, honorable senadora, la proposición aditiva del senador Alfredo Rangel al artículo 3º. Ley. Senador Serpa, y nos ayuda con el voto. Doctor Serpa. ¿Quién falta? ¿Cuánto van?
Señor presidente, si lo considera puede cerrar la votación. Se cierra la votación, sírvase a anunciar el resultado. Señor presidente, el resultado ha sido el siguiente: por el sí 5, por el no 7, en consecuencia no ha sido aprobado porque no tiene la mayoría absoluta. Vamos a votar el título, señor secretario, y la pregunta si esta comisión quiere que este proyecto de acto legislativo se convierta en reforma constitucional. Título: por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política, se implementa el derecho a la doble instancia de impugnar la primera sentencia condenatoria. ¿Está leído el título, señor presidente? En consideración el título, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse. Vamos a votar el título y la pregunta es si esta comisión quiere que este proyecto de acto legislativo se convierta en reforma constitucional. Ya vamos a abrir la votación. Pueden votar, honorables senadores. ¿Quién me falta? Ya, senador Leida, 9, 10. ¿Quién me falta? Senador Benedetti, usted es tan amable, nos colabora con su voto para que este proyecto salga adelante. Pero déjame eso, no me lo vas a que lo necesito llevármelo ahora. No, me lo llevo ahora por la plenaria. No se puede cerrar. Señor presidente, lo considera puede cerrar la votación. Se cierra la votación. Doctor José Obdulio, no se vaya. Se cierra Señor presidente, el título y la pregunta han sido aprobados con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 6. Se designa ponente al doctor José Obdulio con 8 días para la ponencia, para el siguiente debate en la plenaria. Señor secretario, sírvase a anunciar proyectos. Por disposición de la presidencia, la prueba de decisión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley 34 del 2017, ganado por medio de la cual se fortalece el ejercicio funcional del personal municipal. El proyecto de ley 30 del 2017, ganado por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017. Proyecto de ley número 20 del 2017, ganado por medio de la cual se reforman los decretos 1421 de 1993 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y los ediles. Proyecto de ley 255 del 2017, ganado 090 del 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil. Proyecto de acto legislativo 2 del 2017, ganado por medio del cual se modifican los artículos 328, 356 de la Constitución Política de Colombia, Distrito Especial de Mocoa. Proyecto de ley 98 del 2017, ganado por medio de la cual se convoca la Asamblea Nacional Constituyente en los términos del artículo 376 de la Constitución Política para efectuar una reforma integral y estructural a la justicia. Proyecto de ley 8 del 2017, ganado por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos REDAM y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 14 del 2017, ganado por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 3 del 2010, ganado por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. Proyecto de ley 29 del 2010, ganado por medio de la cual se deroga el decreto 898 del 2017. Proyecto de ley número 8 del 2010, ganado por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos REDAM y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 29 del 2010, ganado por medio de la cual se deroga el decreto 898 del 2017, ganado. Proyecto de acto legislativo 6 de 2017, ganado por medio de la cual se reduce el Congreso de la República de Colombia y se hace más eficiente el gasto público. Proyecto de ley número 62 del 2017, ganado por medio de la cual se reducen las sanciones para la inexistencia de congresistas y funcionarios. Están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión, señor presidente. Se convoca la comisión para mañana a las 10 de la mañana. Se levanta la sesión. Así se hará, señor presidente.